Conrad Kurz, El asistente nocturno, por Guy Haley. Capítulo 5. El quinto pasajero. Los sueños de Elber nunca eran agradables. Sus temáticas tenían que ver con huesos, sangre y lluvias de fuego. Las ciudades en ascuas donde las cenizas caían incesantemente desde el cielo como la nieve tenían un gran protagonismo. Sus noches eran un largo apocalipsis. En las raras ocasiones en las que en sus sueños no había nada quemándose, sufría de visitas de Overton en su camarote, junto con toda su furia, ya fuera para darle una paliza por su inocencia o por su juventud, o por cualquier razón por la que Overton se hubiera sentido ofendido. Los sueños eran casi todos tan malos como cuando estos habían sido una realidad, cuando Albert era joven e incapaz de luchar contra él. En las aún más raras ocasiones en las que se libraba del Armagedón del capitán, soñaba con su hogar, en la nave que le vio crecer. A su juicio, esos últimos eran los peores de todos, no por los sueños que eran agradables, sino por la aplastante decepción de tener que despertarse. Como cabría esperar, a Elber no le gustaba dormir. Cuando tenía que hacerlo, como todo ser humano, lo hacía con gran ayuda. Gran parte del patético salario de Elber lo destinaba a productos farmacéuticos, narcóticos, si podía conseguirlos, y alcohol, el cual ocupaba un distante pero necesario tercer lugar, para dejarse noqueado a sí mismo. Era la única forma de que pudiera dormir. Si no tomaba nada, se quedaba despierto en su pequeño camarote, temiendo la inconsciencia. Llamaba a compañeros en ese tribunato de estupefacientes. En realidad, era un adicto sin esperanza. Desafortunadamente para él, la inmensidad del imperio producía una desconcertante gama de drogas, y su existencia como cartógrafo espacial le daba acceso a una alegre fracción del contrabando. Aunque la Sheldon estaba limitada a 5 puertos en 2 sistemas, esa pequeña porción del reino de la humanidad era mucho más de lo de la mayoría que la gente jamás llegaría a ver, y estaba llena de oportunidades para hombres desesperados, y Elber se consideraba un hombre desesperado. La noche que arrastraron el sarcófago gordo, Elber soñó con pasillos oscuros, con sudor y gritos. Las drogas fracturaban sus sueños como si de piezas de rompecabezas se trataran, todas ellas desagradables, pero que eran mucho mejor que recordarlos enteros. Las drogas dificultaban el despertar. Gracias a ellas, durmió durante el comienzo de la crisis. El jadeante e intermitente estrépito que producía la alarma general de la Sheldon le hizo volver en sí. Alguien en el pasillo golpeaba su puerta con una insistencia que sugería que no se iba a ir pronto. El metal amortiguaba los gritos, pero no lo suficiente como para hacerlo inaudible. ¡Elber! ¡Elber, que el emperador te maldiga! ¡Elber, despierta! ¿Qué? Una sensación borrosa e inconexa apretaba la recién despierta mente de Elber hasta convertirla en una bola inútil. Su boca estaba seca, parecía como si se le hubiese bajado toda la saliva al pecho. Se limpió la cara con el dorso de la mano y se estremeció a causa del agrio olor que las drogas le daban a su aliento. ¡Soy yo, Elber! ¡Enson! ¡Abre la maldita puerta! Enson era uno de los miembros menos desagradables de la tripulación. Eso no hacía que su intrusión fuera bienvenida. Elber gimió y puso su sucia almohada sobre su cabeza. El golpeteo se detuvo durante unos segundos. Cualquier pensamiento de alivio que tuviera Elber sobre la marcha de Henderson desapareció cuando reanudó el golpeteo, esta vez con un metal contra metal. Los golpes de Enson se fundieron con el tiempo con la alarma. ¡Elber!, gritó Enson. ¡No mire hasta que salgas de ahí! Está bien, está bien. Elber se levantó y se dirigió a tientas hacia la puerta, pateando por el camino una botella vacía que había en el suelo. Tal vez mezclar tranquilizantes
con medio litro de agua de la vida no había sido muy inteligente. Estaba temblando de sobremanera, a causa de su narcotizado sueño. Sus miembros eran como el algodón suave. 2 intentos fueron necesarios como para que pudiera hundir el botón de apertura de la puerta, y como Elber se agotaba de nuevo. La puerta se deslizó hacia un lado en el peor momento, pues hizo que Elber casi recibiera en la cara un golpe de un extintor. ¿Por qué estás golpeando mi puerta con un extintor?, le preguntó Elber, genuinamente perplejo. ¿No te levantabas? Eso es porque no quería hacerlo. Enson le miró a través de las gafas. Elber entrecerró los ojos. La cara de Enson tenía problemas para quedarse quieta. Flotaba como si fuera humo. «Por los 9 leales, estás borracho otra vez», gritó Enson. «Siempre lo estoy cuando no es mi turno», explicó Elber con lentitud. «No puedo dormir». «Recobra la compostura. El capitán te quiere ver a todo el mundo». Los vacilantes rasgos de Enson se fusionaban con un lienzo aterrado. «Ven conmigo», la arrastró por el brazo de Elber. Lo arrastró por el pasillo. «¿A dónde vamos?», preguntó Elber. «¿Tú a dónde crees?», contestó Enson sin aliento. «A la bahía de carga». Como el resto, a Toll y Kinner le llamaron para ir a la bahía de carga, pero no tenía prisa. Estaba en las sentinas de la nave. Nadie bajaba allí a menos que tuviera que hacerlo, y por eso a Kinner le gustaba, porque le recordaba las minas en las que había trabajado antes de que un desliz con un martillo perforador y la cara de otro hombre hubieran redirigido de manera forzosa su carrera. «Kinner, Kinner, puedes oírme, lo sé. Ven aquí ahora mismo». El boxer reinó tranquilidad. Kinner chasqueó con la lengua y golpeó con la mano el equipo de box que tenía en la cintura, apagándolo. Del mismo modo, ignoró el clamor de las alarmas, cosa sencilla, pues allí sonaban de manera débil e insignificante. Nadie que no fuera un hombre acostumbrado a las peores condiciones querría enfrentarse a los fétidos vapores de la sentina y al agua contaminada que se vertía en los tanques de recolección. Y todo eso porque los hombres necesitaban agua para sobrevivir, y se veían obligados a llevarla a todas partes. El número de guerras en la historia de la humanidad por la lucha por el agua estaba más allá de toda enumeración. Toll Kinner no era particularmente consciente de ello, pero sabía que, sin agua, no podía haber vida. El agua tenía su forma de ser. El agua no era un prisionero fácil. No le gustaba el confinamiento y aprovechaba toda oportunidad para escapar, abriéndose paso, corroyendo tuberías antiguas o escurriéndose por entre los sellos mal colocados. Como siempre, el agua corría hacia abajo, hacia el fondo, donde no había ningún otro lugar a donde ir. No importaba que la gravedad a la que obedecía fuera artificial. Mientras hubiera un abajo, el agua lo encontraría. Por eso, las naves del vacío necesitaban sentinas, al igual que las nauseabundas canaletas de los antiguos veleros de madera. Toda gota errante de condensación del agua residual de las tuberías de desagüe rotas o de las raciones sintetizadas de la tripulación se filtraba hasta llegar a los desagradables tanques donde se mezclaba con combustible, aceites y quién sabe qué más para formar una asquerosa sopa. En una nave bien operada, el líquido se extraería para su procesamiento, y los tanques se desengrasarían y lavarían en cada muelle. La Sheldon no era una nave bien operada. Sus sentinas estaban desbordadas, y el fluido salía de su lugar asignado. La falta de limpieza proporcionaba oportunidades a otras criaturas que no eran hombres. Allí, la extraña alquimia de la vida se había asentado, y había creado un pequeño mundo. La cubierta inferior, toda llena de agua, se extendía 300 metros a ambos lados de la escalera de acceso, y de la pasarela situada en su centro, y unos cientos de metros de proa a proa. Una oxidada plataforma de elevación estaba situada un poco más allá del pie de la escalera, pero Kinner nunca lo usaba. El gruñido de los motores destruía la paz en el lugar. El agua del sumidero se elevaba mucho más allá de los bordes de los tanques cuadrados de contención, visibles por debajo de la superficie y cubiertos de algas, y anegaba de los pasillos inferiores.
En algunos lugares las protoplantas se amontonaban hasta formar pequeñas islas. Allí abajo no había mucho espacio funcional. El techo no necesitaba ser alto, así que este lugar no lo era. El cableado colgaba, lo suficiente bajo como para estrangular a un hombre incauto. Los lúmenes ofrecían peligrosos y brillantes golpes. Las entinas no se habían construido para la vida humana o de cualquier otro tipo, pero Kinner encontraba divertido este pantano de metal. Las entinas albergaban una sorprendente diversidad de criaturas. Estaban las obligatorias ratas, cuya especie se había extendido a través de las estrellas tan lejos y tan rápido como la humanidad, pero eran mucho más numerosas. Insectos mutantes de una docena de mundos, veloces anfibios luminosos que habían evolucionado dentro de los cascos de otros barcos y se propagaban a través de los suministros contaminados, depredadores de cuerpo resbaladizo y dientes como agujas. A nadie le importaba el bioma tan fuera del lugar de la Sheldon. Kinner se guardaba para sí sus secretos. Se había convertido en una especie naturalista, aunque de tipo aficionado. Tarareaba mientras inspeccionaba un tanque plagado de limo. Un intenso olor orgánico surgía del fondo mientras rastreaba con su vara a lo largo del mismo. El olor de la sentina era calmante, y no era ni mucho menos tan malo como debería de ser de haber sido considerado lo que entraba en los tanques. El clamor de las alarmas de la cubierta superior se hizo más fuerte. La orden del capitán se extendió por toda la nave, crepitando en el nivel de la sentina desde el, rara vez utilizado, canal de altavoces que se apiñaba a lo largo del pasillo central. Toda la tripulación debe presentarse inmediatamente a la bahía de captura. Eso también te incluye a ti, Tolly Kinner. Los altavoces quedaron en silencio con un crujido de estática. Los ecos tardaron mucho tiempo en desvanecerse, y las criaturas de las profundidades solo reanudaron sus actividades cuando los primeros desaparecieron. Kinner frunció el ceño entre las bocinas. «¡Déjenme en paz!», refunfuñó. Su equipo de box gorgojeó, exigiendo que lo volviera a encender. Las alarmas estaban empezando a molestarle. Miró hacia el hueco de la escalera, de donde provenía la mayor parte de la luz de las entinas. La mayoría de los lúmenes estaban apagados, o llenos de agua y limo, y su luz se atenuaba hasta hacerla inservible. «Que el trono maldiga todo», refunfuñó. Puso la vara en el suelo con pesar, se quitó el polvo de las rodillas y se giró, justo para estirarse contra un gigante que no había visto en lo absoluto. Dio un paso atrás. No podía ver la sonriente y luminosa cara de la cosa sin tener que darlo. Unos ojos oscuros como el infinito lo miraban desde arriba. No había malicia en ellos, parecían casi amables, pero había un frenesí que centellaba en el fondo de ellos que insinuaba una inexplicable locura. «Hola, mortal. ¿Cómo te llamas?», preguntó la criatura, de una manera que habría sido agradable si no fuera por el frío que irradiaba y el olor del matadero de su aliento. La mandíbula de Tolly Kinner se abrió de par en par, intentó dar otro paso atrás, hasta prepararse para huir. Pero su pie colgaba sobre el agua, así que se vio obligado a quedarse donde estaba. «Tolly Kinner», respondió. La criatura se acercó un paso más. Kinner se puso tenso y se inclinó hacia atrás, tambaleándose casi hasta el punto de caer en la piscina. El gigante no llevaba nada más que una andrajosa toga que mostraba una carne pálida plagada de miles de cicatrices y arrugada por la mugre. Exudaba un olor peculiar que conseguía ser seductor. A pesar de la suciedad de la criatura, una mosca pasó cerca de la cabeza de Kinner. A menudo empezaban a molestarlo después de que estuviera allí por un tiempo, pero ninguna se acercó al gigante. «Dime, Tolly Kinner, ¿quién se sienta en el trono de Terra?». La frente de Kinner se arrugó ante la pregunta. «¿Es el emperador? ¿El emperador de la humanidad?», insistió la criatura. Tolly era un hombre sencillo, y no podía comprender que otro, no hacía mucho, casi ocupara el lugar del emperador.
asintió con la cabeza. El gigante exhaló una ráfaga de pura indiferencia. Así que padre ganó. Sabía que lo haría. Lo vi, después de todo. Extendió una mano y levantó la barbilla de Kinner con la punta ennegrecida de una uña desgarrada. ¿Y cuál es la fecha actual? Yo. Shh, le tranquilizó el gigante. Eres un tripulante de una nave del vacío, señaló con un amplio gesto al pantano que el de la sentina. Sus maneras eran tan hipnóticas que Kinner vio el lugar con una nueva y gloriosa luz. Un héroe de los caminos del espacio. Un hombre como tú debe saber el año. Las naves deben de mantener registro seguramente. ¿O la victoria fue tan mala como la derrota? ¿La fecha? Preguntó Kinner. Sí, la fecha, afirmó la criatura. Tully Kinner tragó saliva. Creo, ya es donde podemos decir, ya que no tenemos nuestro propio astrópata y tal, el 31º milenio, año 32, aceptando una desviación de más o menos 2 años o 3, como es de esperar. Con una desviación de más o menos 3 años, repitió la criatura con aprobación. Ahora pareces un viajero del espacio, Tully Kinner, y no un insignificante gusano de la letrina. 30 o 32 años, dices. Kinner asintió con entusiasmo. ¿Tan poco tiempo? La criatura suspiró. Bueno, podría haber parecido peor, como por ejemplo una eternidad, dijo. Parecía expectante a tal ocurrencia, como si esperase que Kinner entendiera la broma. ¿Sois un primarca? Preguntó Tully Kinner. La criatura sonrió con ferocidad. Sí, soy un primarca, afirmó. Soy el más maldito de los hijos malditos del emperador. Mostró una sonrisa de tiburón de dientes afilados. Desterrado al vacío por mi querido hermano, el llamado Gran Ángel de Baal, hasta que tú apareciste. Le dio un codazo en el pecho. La fuerza del contacto hizo que Kinner gimiera. Dudo que eso sea de dominio público. Así que estoy seguro de que estás preguntando, ¿cuál de los 20 soy yo? ¿Puedes adivinarlo? Tully Kinner negó con la cabeza. Apuesto a que lo sabes, aseguró con alegría y lo agregó amenazadoramente. Di mi nombre. Kinner tragó saliva de nuevo. Tuvo la ligera idea de quién era, el rescatado. El consentimiento paralizó su lengua contra el paladar. La criatura se acercó. Te lo diré entonces, siempre y cuando prometas guardártelo para mí. Lo harás, ¿verdad? Prométemelo ahora. Adelante. Sé que estás asustado. El gigante olfateó la cabeza de Kinner. Puedo leerlo. Tully Kinner asintió pese a seguir en el mismo estado de mudo terror. Soy Conrad Kurz, aseguró la criatura, estremeciéndose de liberación al pronunciar su nombre. El acechante nocturno, el octavo primarca, padre genético de la legión de astartes de los amos de la noche. Distraídamente, Kurz cerró su mano alrededor del cuello de Kinner y lo levantó del suelo hasta que la cara de Kinner estuvo a la altura de la de él. El sonido húmedo salió del interior de Kinner, seguido por el olor cálido y envolvente de los intestinos vacíos. Veo que tú también has oído hablar de mí. Bueno, eso es gratificante. Kurz le lanzó una horrible y maliciosa mirada. ¿Sabes? Me he estado preguntando otra cosa. ¿Sabes el qué? Su gélido agarre se desplazó alrededor del cuello de Kinner. Kinner empezó a llorar. Me he estado preguntando,
¿Qué clase de ruidos harás cuando te despelleje vivo? Le clavó a Kinner una uña en el pecho, abriendo la piel. Vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Overton los miró a todos de uno en uno, sin parar de lanzar a ninguno de los miembros de la tripulación ni a los pasajeros su mirada más feroz. Erskine y Cutskin, sus secuaces más grandes, flanqueaban al capitán imitando su feroz expresión, aunque sin la misma convicción, actuando como si fueran matones cuando en realidad eran tan cobardes y desleales como el resto de la tripulación. Alguien ha estado aquí abajo, indicó Overton. Alguien hizo esto. El capitán señaló el sarcófago, todavía en el centro de la bahía, ahora descongelado y con la condensación en los lados. Pero lo que era más importante, sin su ocupante. Todos estaban presentes, excepto Tolly Kinner. La ausencia de Kinner sugería que él había sido quien había abierto el ataúd, lo que disminuyó la sospecha sobre el resto. O eso es lo que Enson parloteaba en el oído de Elber. Elber lo escuchaba a medias, sin creer su teoría ni por un segundo. Hay otra posibilidad, concretamente la de que ninguno de ellos hubiera sido quien lo hubiera abierto, sino que el ocupante se hubiera liberado por sí solo. Tú y yo estamos libres de culpa, le susurró Enson. Una vez atrape quien lo hizo, me encargará de él. Más dinero para nosotros, ¿eh? Estamos fuera de peligro. Overton seguía hablando, pero Elber tampoco lo escuchaba. El balbuceo de Enson y las acusaciones del capitán entraban y salían en su conciencia, como frecuencias que se entrembochaban en un box mal sintonizado. El día de la paga más grande que hemos tenido nunca, continuó Overton. Así que quien quiera que haya hecho esto va a admitirlo, va a decirme por qué rompió el sello de éxtasis y arruinó la posibilidad de ganar mucho dinero. Y, y le podría dejar vivir hasta que llegásemos al puerto y pudiera encontrar otra nave a la que maldecir. Iskir, la placa. Irsk le dio a Overton una placa de datos. El capitán tocó sus teclas de bronce y levantó la pantalla para que todos lo vieran. Mostraba la vía de captura. El sarcófago, aún ocupado, parpadeaba. La fecha de grabación avanzó varias horas, así como un truco de magia se tratara. El sarcófago apareció vacío. Alguien se metió en la central de datos y borró esa sección del video, sentenció Overton. Uno de nosotros. Uno, subrayó, de vosotros. Las miradas de sospecha volaron por la habitación. Los pechos se hincharon, solemnes cabezas sacudieron con una negación categórica. Se manosearon unos cuantos cuchillos. La tripulación no era mucho mejor que piratas, pensó Elber, dispuestos a matarse unos a otros por un poco de dinero. De hecho, se dijo a sí mismo, eran peores que los piratas, porque carecían de la competencia de los corsarios. Qué mezquino y sórdido era el encapsulado mundo de la Sheldon. Los pasajeros estaban tranquilos esta vez. Su emoción dio paso a la preocupación. El ambiente era desagradable. ¿Nadie? ¿Nadie? Preguntó Overton. Muy bien. Sacudió la barbilla en dirección a Elber. Veamos qué tiene que decir el niño. ¿Qué? Exclamó Elber, prestando de repente toda su atención. Erskine y Cutskin se abrieron en paso a través del grupo. No creo que haya hecho nada, comenzó a decir Enson. Él estaba en su... El aire salió silbando sus pulmones de Edson a causa de un puñetazo de Cutskin, que lo empujó fuera de su camino. El agujero para la alimentación cerrado, Edson, le advirtió Cutskin. La tripulación retrocedió y dejó a Elber expuesto. Erskine asintió a su compañero matón. Cutskin agarró los brazos de Elber y los torció hacia la espalda. Los ocupantes de la bahía de carga se apartaron aún más. Muchos de ellos estaban entusiasmados por la violencia asegurada, aunque algunos tuvieron la decencia de mirar hacia otro lado. Estabas un poco tembloroso,
¿Verdad, Elber? Estabas un poco perturbado. Erskine se consideraba a sí mismo un intelectual y remarcaba las palabras para que él pensaba que eran más inteligentes. ¿Por qué? No lo sé, se defendió Elber. A veces tengo esas sensaciones, y esa fue una muy mala. Yo no lo abrí, me asustaba. Erskine sonrió de por encima del hombro a Cuskin. Sensaciones, dice, se mofó Erskine, y le dio un puñetazo en el estómago a Elber. Respuesta incorrecta. ¿Por qué lo dejaste salir? Elber, doblado, tosió un chorro de saliva. ¿Por qué haría eso? Nosotros hacemos las preguntas, Elber. Idiota, pensó Elber, antes que Erskine lo golpeara de nuevo. Ahora dinos lo que hiciste. Yo no lo hice, jadeó Elber. Erskine levantó el puño y giró el brazo para preparándose a golpear de nuevo. Estaba bailando con sed de sangre, listo para realizar su cometido. El golpe no llegó. Los gritos se encargaron de eso. Una veintena de cabezas se encargó rápidamente para buscar la fuente de la agonía que aulló a través de la nave. Venía de todas partes, por el pasillo, a través del sistema de ventilación e incluso, al menos se parecía, resonaba desde el metal. ¡Tolkiener!, exclamó Tech. Los pasajeros, miembros de la familia, se taparon los oídos. La tripulación palideció. Muchos hombres que decían ser valientes mostraron ser de otra forma. El ruido duró 2 largos minutos. Elber no sabía lo que un hombre podía gritar tanto tiempo sin respirar. El ruido era horrible y los congelaba a todos. Cuando el último de sus gritos murió, Overton tomó las riendas. Irsk, tuvo que detenerse para calmar su voz. Cuskin, averiguad qué es lo dónde vino ese ruido. Gravek, vuelve al puente. Enciérrate con llave. Drender, abre los armarios de las armas. Da un arma a todos a bordo de esta nave. Creo, comenzó Elber con las manos apoyadas en las rodillas, que eso sería una muy mala idea. Tosió un hilo de flema. Deberíamos salir de aquí. Aprovechemos que tenemos la oportunidad de escapar en las cápsulas de salvamento y en el transbordador. Nunca llegaríamos a ninguna parte. Hay 2 años hasta el puerto más cercano, objetó Gravik. Moriríamos en el vacío. La tripulación murmuró entre sí. En sus voces había miedo y rabia, hasta que Overton se vio forzado a gritar. ¡Callaos! ¡Callaos todo! Y tú el que más, Elber, ordenó Overton. Se ajustó el cinturón y abrió el botón de presión de su funda. Soy el capitán. Vamos a cazar a ese bastardo. Nadie mata a mi tripulación en mi nave y sale con la suya. No, jadeó Elber. No sabéis a qué os enfrentáis. Eso ya lo veremos, sentenció Overton. Realmente no lo sabían.